Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre el credo de los apóstoles. ¿Qué instrumento tan poderoso es este? Quiero decir, si me dieran el resto de mi vida para resumir, sin esto, resumir el mensaje de Jesús, la Biblia, en 111 palabras, olvídalo, no va a suceder. La sencillez del credo de los apóstoles es tan poderosa, pero también su profundidad. Y el misterio que encierra no responde a todo, no está hecho para eso, es una guía. Es, ya sabes, como unos rieles sobre los que avanzar para ayudarnos a acercarnos a las Escrituras y resumirlas. Así que estoy realmente emocionado por el poder que tiene. Así que leamos juntos como su iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Qué porción tan potente. Y ya sabes, es 3 preguntas. Estas preguntas se formulaban a los candidatos a ser bautizados. Antes de bautizarlos, les preguntaban: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador y Dueño de todo? ¿Lo crees? Y entonces, una vez que afirmaban su respuesta, y muchos de ellos la tenían memorizada, los bautizaban. Respuesta número 1, el Padre. Respuesta número 2, ¿crees en Jesucristo el Señor, el único Hijo de Dios? Auge. Dijeron que sí. Los bauticé de nuevo. ¿Y usted cree en el Espíritu Santo? Sí. Los bauticé por tercera vez, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, lo hacemos así. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serás sepultado como Cristo fue sepultado, resucitado a semejanza de su resurrección. Y luego oramos por las personas para que venga el Espíritu Santo. Así que de nuevo, como ves, el credo es trinitario, aunque la palabra no aparece en el credo. El concepto es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que estamos en el Espíritu Santo. Me encanta la belleza. Ahora, ya hemos hablado de él. No se puede hablar de la creación sin el Espíritu Santo. Así que en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bueno, el medio de la creación, por supuesto, Cristo también estuvo involucrado en eso, como nos dice la Biblia, como el Creador. Pero fue el Espíritu Santo en Génesis 1-2 quien se movía sobre la faz de las aguas. Y él se cernía como lo haría un águila. Básicamente el poder cubría la creación. Él la moldeó y le dio forma. Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo manifestándose y ungiendo a ciertos profetas, ungiendo a reyes, ungiendo a sacerdotes. Él era quien daba el poder. Ungió a los artesanos para trabajar en la construcción del tabernáculo. Así que venía sobre ciertas personas en ciertos momentos para cumplir ciertos trabajos, tareas o lo que fuera, que Dios les había encomendado, pero era algo esporádico. Él no tenía el lugar de prominencia que el Nuevo Testamento le da al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Cristo, comienza con el Espíritu Santo, como mencionamos, que el Espíritu vino sobre, concibió, que Jesús fue concebido en la Virgen, en el vientre de María. No podemos imaginar cómo sucedió eso. Si alguien intenta explicártelo, simplemente aléjate, porque esto es un misterio de Dios. Hay tanto en el credo o en la Biblia que es el misterio silencioso del poder sobrenatural, de la omnipotencia de Dios para hacer cosas que no podemos concebir. ¿Cómo nació y se encarnó Cristo? Es un milagro. No puedo explicarlo.
No lo hago, pero lo creo. Creo que fue un nacimiento virginal. Eso es esencial para la encarnación, porque fue el milagro de Dios lo que hizo que Jesús, la parte humana, surgiera de la unión de Dios y el hombre. Ahora, el Espíritu Santo, vamos a ver, y al observarlo por sí mismo, hay algunas cosas que debes ten en cuenta sobre el Espíritu Santo, que Él es la tercera persona de la Trinidad, lo que lo hace deidad, lo que lo hace igual al Padre, igual al Hijo. No es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que hay igualdad en la divinidad, diferentes roles. Alguien podría decir, bueno, el Padre fue enfatizado como el Creador Todopoderoso. Jesús fue enfatizado como el Conquistador, Redentor, y el Espíritu Santo va a ser enfatizado como el capacitador de la iglesia, el que da poder para llevar el Evangelio, que el credo de principio a fin está lleno de la esperanza de las buenas noticias de Jesucristo. Así que Él es, me encanta, me encanta mirar la vida de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 4. Porque si miras a Jesús, su nacimiento por el Espíritu, un milagro como ser humano, Él ya era Dios. Él vino como Emmanuel, Dios con nosotros, pero fue concebido, la parte humana de Jesús fue concebida por el Espíritu Santo. Luego ves más adelante cuando Jesús comienza su ministerio, dice en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado a la ciudad de Belén por el Espíritu en el desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Ahora, esto es después de su bautismo. Él fue bautizado. Lucas registra su bautismo en el versículo 21. Dice que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, Jesús también fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él. Esta es la imagen de la unción. Esto es como el derramamiento del aceite. Descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora bien, Jesús mismo tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Así que esto es y no es el Espíritu Santo viniendo a habitar en Jesús, porque eso sucedió desde la concepción. Ahora, nunca hubo un momento en que Jesús estuviera separado del Espíritu. Pero aquí vemos a Jesús como hombre entrando en el papel del ministerio. No puede hacerlo con su propia fuerza. Él necesita la unción de... Ahora, él podría haber elegido como Dios enfrentar cada tentación. Él podría haber superado cada obstáculo. Él podría haber provisto para sus propias necesidades, como el diablo. Trató de hacer que convirtiera las piedras en pan y usara su poder de una manera independiente y centrada en sí mismo en vez de depender del Padre. Así que cuando eres testigo de cómo vivió Cristo, Él hizo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Él reconoció que como humano no puedo hacer lo que el Padre me ha pedido que haga. Necesito el poder del Espíritu. Por eso cuando ves más adelante en Lucas 4, que fue con lo que comenzamos, Él estaba lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Luego dice que cuando comienza su ministerio en Nazaret, en el versículo 14 de Lucas capítulo 4, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. La noticia sobre él se difundió por toda la región. Enseñaba en su sinagoga. Todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para leer. Versículo 17, tiene este enorme rollo del profeta Isaías. En el versículo 17 dice que él abre el rollo del profeta Isaías, o se lo entregaron y lo desenrolló y encontró el lugar. Esto no es una ruleta bíblica y simplemente dijo, aquí, lo voy a leer. Esto es buscar. Lo desenrolló hasta que encontró, aquí está Isaías 61. Él sabía a dónde iba. Él es la palabra viviente. Y luego lee de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista, a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Y luego enrolló el rollo. Se sentó y los ojos de todos estaban puestos en él. Versículo 21. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios. ¿No es este el hijo de José?, preguntaban. No podían apartar la vista de su humanidad, sabiendo que creció en la casa de un carpintero, sabiendo que creció como alguien común. Él no estaba haciendo milagros. No había nada en él aparte de que era amable, amoroso y honesto. Pero no había nada llamativo, no había espectáculo, no había un vaya, ese es el super Jesús. Era simplemente una persona común. Y entonces viene el Espíritu Santo y lo unge para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Así que el Espíritu Santo nos ha sido prometido para hacer para nosotros todo lo que fue para Jesús. ¿Ves esto en el Evangelio de Juan y en los últimos discursos del Señor, cuando les está diciendo a sus discípulos que está a punto de dejarlos? Les dice en Juan 14, vamos a ver el versículo 15. Él dice: si me aman, obedecerán lo que les mando. En otras palabras, demostramos la autenticidad de nuestro amor por medio de nuestra obediencia a Dios, a Cristo. Versículo 16. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Permítanme detenerme ahí. La palabra consolador es una gran traducción, pero es limitada. Algunas versiones lo traducen de otra manera. Él les va a dar otro ayudador. La palabra otro significa uno del mismo tipo. Todo lo que se puede decir de Jesús se puede decir del Espíritu Santo, excepto que no tiene un cuerpo. Jesús es sin pecado. El Espíritu Santo es sin pecado. Jesús es una persona real, con sentimientos reales. El Espíritu Santo tiene sentimientos reales. Él puede ser entristecido. Él tiene voluntad. Jesús tiene voluntad y da instrucciones a las personas. En el libro de los Hechos ves al Espíritu Santo diciendo: no vayan por este camino. No quiero que vayan por ese camino. Sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. A menudo hablaba a través de otros creyentes en la iglesia, pero el Espíritu Santo es quien capacita a Jesús. Pero cuando Jesús se va, no nos deja huérfanos, como Él dice. Él envía su Espíritu para estar con nosotros, lo que Él fue para Jesús. Me encanta la historia. Uno de mis predicadores favoritos murió como en 1893. Predicó, murió a principios de los 60. No, de hecho, a los 59. Murió a los 59 años, pero empezó a predicar a los 17 o 18 años. Charles Haddon Spurgeon, quien predicó en Londres y en otros lugares cercanos, y viajó y predicó en Escocia y Gales. Pero lo llamaban el príncipe de los predicadores. Y él subía con muy pocas notas y predicaba con gran fuerza a miles de personas. Eso llenaba lo que llamaban el tabernáculo metropolitano. 2 niveles, tal vez 3, sin amplificación. Así que necesitaba un púlpito elevado para que ayudara a amplificar su voz. Y nadie lo sabe con certeza, pero la teoría es que había al menos 15 escalones o alrededor de 15 para que él llegara a su púlpito. Llevaba su Biblia. Llevaba algunas notas, a veces garabateadas en una bolsa de papel marrón, pero por lo general un poco más que eso. Tenía taquígrafos, 2 de ellos que mientras él predicaba registraban cada palabra y eso se convertía en comentarios y sus sermones, miles de ellos. Pero siempre se decía de él que desde el principio, en su primer paso por las escaleras, decía: creo en el Espíritu Santo. Está citando el credo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Y recordándoselo a sí mismo, predicándose el Evangelio a sí mismo: Charles, no vas a poder hacerlo solo con tus propias fuerzas. No vas a predicar con
tu propio poder. No tienes la perspicacia necesaria, no tienes autoridad, no tienes las capacidades físicas. Él sabía que yo necesitaba al Espíritu Santo, quien es su ayudador, su consolador, aquel llamado a su lado para asistirlo en toda mi vida. La gente a menudo dicen, le digo algo a alguien antes de alguna reunión que vamos a tener cuando voy a predicar. Digo, sí, solo estoy un poco nervioso sobre cómo va a salir esto, o simplemente ellos dicen, ¿qué? ¿Has estado haciendo esto por casi 50 años y te pones nervioso? Dije, tienes toda la razón, sí me pongo nervioso. Nunca hago un funeral, nunca no hago una boda sin dar. Probablemente he cometido más errores en bodas que predicando, como olvidar los nombres de las personas. Así que está ese lado humano, necesito a Jesús, pero el lado divino al predicar es que si Dios retira su mano y no me unge, entonces no sirvo para nada. Jamie por sí solo no tiene nada que ofrecer. No hay palabras que yo pueda predicar que sean transformadoras. Puedo decir las cosas correctas, pero si no están ungidas por el Espíritu, entonces mis palabras caen al suelo y mueren. Sin depender de Él, sé que puedo fracasar completamente. Así que mi temor siempre es que Dios decida esta semana, no te voy a ayudar. Y fui entrenado en la predicación. Es como si te preparas y Dios te dijera, hijo, en esto no te voy a ayudar. Estás por tu cuenta. Y es como, Dios mío, tengo que hacerlo bien, tengo que entenderlo. Te preparas con esa intensidad y luego predicas como si no te hubieras preparado. Y ese es un equilibrio difícil. La mayoría hoy en día se prepara y te dan lo que prepararon. Y eso puede ser genial, no digo que sea malo. Pero cuando te preparas y también dejas eso a un lado y dices, Señor Espíritu Santo, puedes corregirme. Algunas de mis mejores ideas me llegan en medio de hablar, de predicar. A veces es obvio, me doy cuenta. Es como, hombre, sí, esa es una idea fresca. Nunca lo había pensado. Y ahora mismo estoy predicando sobre eso. Nunca lo había pensado. Me llega de repente. Y son pequeños. Ahora los llamo pop-ups. Aparecen en la pantalla. No todos vienen de Jesús. Algunos son pensamientos de Jamie. Y ten cuidado. No, no digas eso. Eso va a molestar a mucha gente. Pero yo creo en el Espíritu Santo. Él es mi fortaleza cuando soy débil. Él es mi alegría cuando estoy decaído. ¿Tienes esa sensación de ir a trabajar pensando, yo creo en el Espíritu Santo? ¿La tienes? Es lo mismo. Puedes hacer tu trabajo con tus propias fuerzas y poder y serás un trabajador miserable o estarás de mal humor o puedes ir en el poder del Espíritu Santo. No importa lo que estés haciendo, podrías ir a trabajar como carpintero. Yo creo en el Espíritu Santo. Vas a trabajar como enfermera. Yo creo en el Espíritu Santo. Vas a trabajar como maestra de jardín de infantes. Necesitas al Espíritu Santo. Estudiantes de secundaria necesitan al Espíritu Santo. Estudiantes de preparatoria necesitan más que el Espíritu Santo. No, solo estoy bromeando. Paramédicos, ustedes no hacen ese trabajo de manera efectiva sin el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que lo hacen y puede haber buenos doctores que hacen cosas sin el Espíritu Santo, pero denme cualquier día un buen doctor ungido por el Espíritu Santo. Nunca olvidaré que John Wimber tuvo un tipo de cáncer que normalmente no se detecta hasta que sobresale por el costado de su cuello. Su doctor estaba operando a otra persona y recibió una palabra de conocimiento del Espíritu Santo sobre el tipo de cáncer que tenía su pastor. Y lo detectó. Ahora, igual terminó quitándole la vida, pero lo detectaron cuando era del tamaño de una almendra en la base de su cráneo. Pudieron tratarlo y eso le dio más tiempo de vida. Yo creo en el Espíritu Santo. Hagas lo que hagas, casarte, ir a casa a ver a tu esposa, más te vale creer en el Espíritu Santo. Vas a necesitar cosas que no tiene. Tu esposa va a necesitar cosas de ti que no puedes darle. Yo creo en el Espíritu Santo. Me encanta depender del Espíritu Santo. Ahora odio sentirme débil, inadecuado, incierto. ¿Sabes? Eso es sentirse inseguro. Yo paso por todo eso, pero si eso me lleva a apoyarme en Él, entonces que venga, Señor.
Permíteme ser consciente de mis insuficiencias, mis debilidades, mis defectos, mis carencias, mi quebranto, mis limitaciones. Yo creo en el Espíritu Santo. Cuando dice sí, bautizado en el poder del Espíritu Santo, oremos. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro ayudador, compañero, nuestro animador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro fortalecedor, nuestra inspiración. Los dones se manifiestan a través de ti para nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Decimos, ven, Espíritu Santo, sobre nuestros grupos mientras comparten juntos acerca de las maravillas de quién eres. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Dios los bendiga.